Bueno, y el tema que nos toca hoy, último tema, el ambiente en la realidad pandémica. ¿Cuál ha sido la relación del ambiente en este marco post-COVID que lamentablemente seguimos transitando? Bueno, para terminar, volví a elegir una estatua de Roxanne, una de mis estatuas favoritas de Roxanne, que es justamente la estatua de Rachel Carson. Rachel Carson es una bióloga norteamericana que empezó su estudio acerca del impacto del DDT en los seres vivos y publicó un libro que se llama, que les recomiendo su lectura, está traducido, que se llama Primavera Silenciosa, y hace esto de por si desaparecen los insectos, producto justamente, en ese caso era del DDT, la primavera va a ser muy silenciosa porque nos vamos a quedar sin el ruido de los insectos y las aves, por eso se llama Primavera Silenciosa el libro. Ella tiene un pensamiento, dice, el ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra ella es inevitable, una guerra contra sí misma. Lamentablemente, cuando muere Rachel Carson en Estados Unidos, no pudo ver la prohibición del DDT, pero su muerte permitió la creación de la Agencia Nacional Ambiental de Estados Unidos, que se llama EPA, y también se prohibió, a partir de sus estudios, luego de su fallecimiento, el DDT en Estados Unidos porque consideraron que era una sustancia tóxica y cancerígena para el ser humano y para otros seres vivos. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto del COVID y por qué ustedes a lo mejor habrán visto en los diarios, habrán escuchado en la televisión o en las redes esto del famoso, ¿por qué el COVID es un cisne negro y si lo es? Hay un autor indio que se llama Nassim Nicholas Taleb, en donde él habla de lo que es un cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Tiene que ser un suceso que sea impredecible, que tenga un gran impacto, ¿sí? O sea, que sea global, y que solamente lo podemos llegar a explicar una vez que ese acontecimiento ha cesado. Muchos autores también empiezan a hablar hoy de cisnes verdes y no de cisnes negros. Cuando uno habla de cisne verde es porque tiene que tener alguna visión, alguna vinculación con alguna cuestión ambiental y plantean que, por ejemplo, el cambio climático es un cisne verde. Pero, ¿qué pasa? Nassim ha dicho en muchas conferencias que en realidad a él le parece que el tema del COVID no debería ser un cisne negro. ¿Por qué? Porque si uno se pone a hacer un recuento de las últimas enfermedades mundiales, como la gripe aviar, el SARS, el COVID, va a ver que en realidad a lo largo de la historia ha habido un montón de enfermedades que han tenido surgimiento animal y los animales se han trasladado al hombre, entonces dice, no es impredecible. ¿Se acuerda que una característica que tenía que ser impredecible? En realidad el hombre no lo ha querido ver, con lo cual si hubiese seguido estos estudios hubiera sido predecible y no es predecible. Por eso en realidad algunos, de hecho Nassim dice, el COVID no es un cisne negro. Es para pensar, aparte relacionado con lo que veíamos antes, ¿por qué surgió el COVID? Bueno, justamente porque hubo deforestación, hay tráfico de especies, como yo les decía a ustedes en alguna de las clases, el pangolín tuvo contacto con los murciélagos, los pangolines son consumidos en China y los mercados de la carne, las diferentes especies toman contacto y después toman contacto con el hombre, por eso hablamos de riesgo de zoonosis, así como se traslada la enfermedad. Entonces, de hecho vemos que todas las campañas mundiales, tanto de vida silvestre como de Naciones Unidas, hablan de justamente cómo deberíamos luchar contra estas cuestiones, es justamente evitando la deforestación, porque suele decir siempre que los bosques son nuestra mejor vacuna contra estas enfermedades. Ahí les puse una serie de imágenes, les recomiendo un informe publicado en Europa sobre la pérdida de la naturaleza y las pandemias y habla del origen de cada una de estas enfermedades. Es muy interesante el informe. De hecho, más cercano en el tiempo, acá les pongo un pensamiento de una charla TED que van a ver ahí, que habla, dice, hoy el mayor riesgo de la catástrofe cerebral, si algo mata más de esto, esta charla TED es del 2015, o sea, pensemos antes del COVID, si no es un estadista o un visionario, o es como dice Nassim Taleb, era algo que nos teníamos que haber previsto que iba a pasar y pasó y no la vimos porque no quisimos escuchar. Él justamente hablaba de que el temor de que para que impacte en el hombre, lo más probable dice que sea un virus y no una guerra. Justamente estamos ante la guerra justamente de los microbios, como pasa con el tema del COVID.
¿Cómo tenemos que luchar para que no nos vuelva a pasar esto? Bueno, justamente para revertir la pérdida de esta biodiversidad tenemos que reducir el consumo, pensemos en el ODS 12 de consumo y producción sostenible, reducir la sobreexplotación, la contaminación y la invasión de especies, la lucha contra el clima, ODS 13, y la conservación y la restauración. Estas son las acciones que deberíamos tomar. De hecho, hablando de los impactos que ha tenido el COVID en el ambiente, más allá de cómo ha surgido, si el año pasado, por ejemplo, veíamos imágenes mundiales acerca de los gases de efecto invernadero, atento que el COVID y la cuarentena ocasionó un parate de la industria, del transporte. Si, por ejemplo, acá les puse imágenes de China o de Italia, de cómo veían ustedes ante la cuarentena los gases de efecto invernadero y cómo se veían después de la cuarentena, van a ver ustedes cómo mejoró la calidad de aire, por eso habrán visto imágenes de cómo mejoró la calidad de aire, cómo salieron nuevas especies, que a lo mejor, por ejemplo, veían imágenes de patos en lugares que no había, o de especies silvestres en lugares que no había, y lo cual impactó en el cambio climático porque hubo menor emisión de gases de efecto invernadero. Hoy, como la cuarentena ha cesado en muchos lugares, se ha reactivado y algunos hacen la analogía de entre el coronavirus y el cambio climático, ambos son eventos globales. Incrementan la desigualdad porque obviamente el COVID y el cambio climático ocasionan migrantes, como dicen algunos climáticos, en el caso del cambio climático, ha cesado el empleo, ha disminuido el Producto Bruto Interno, por eso hablamos del aumento de las desigualdades. Necesitamos cooperación para hacer frente, en esto tiene en común, pero el coronavirus es algo que a lo mejor puede llegar a desaparecer y ser sustituida por otra enfermedad. En cambio, el cambio climático es algo que no se arregla con una vacuna, sino que se arregla justamente, que se supera cambiando nuestras actitudes cotidianas. Uno de los impactos positivos que tuvo, el único de los impactos positivos, más allá de la lamentable pérdida de vidas humanas, es justamente el renacimiento de las bicicletas. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, pues justamente contra el cambio climático, el transporte, uno de los grandes generadores de gases de efecto invernadero, y con el resurgimiento de las bicicletas, ahí les puse una estadística de cuánto disminuía en base a los kilómetros recorridos por las bicicletas el aumento de CO2, que sería de dióxido de carbono. Ahí les puse un ejemplo del impacto como esto que veíamos en Italia y en China, de cómo bajó la emisión de gases de efecto invernadero en la pandemia y antes de la pandemia. Y otro impacto negativo también que ha tenido el COVID es que ha crecido la generación de residuos, ya sea en nuestros hogares, en hospitales, hablando de residuos sanitarios. Si bien esto podría ser una oportunidad en nuestros hogares, porque muchos han destinado, a lo mejor han creado huertas, han creado biodigestores para poder tratar de la mejor manera, por ejemplo, los residuos orgánicos de nuestro hogar. Por eso siempre se recomienda la separación de residuos para tratar cada uno y darle lo que hablamos hoy de la famosa economía circular y tratar de que esos residuos sean insumos de otros procesos productivos y así también disminuir la generación de residuos. El COVID, en la famosa Agenda 2030 que hemos visto, ha impactado en todos los puntos, algunos, casi todos de manera negativa, muy pocos de manera positiva, que es como lo que yo les decía, cómo impactó en el tema del cambio climático por el parate. Les recomiendo que empecemos a pensar cómo podemos pensar una estrategia de recuperación post-COVID que fomente el empleo verde. Cuando hablamos de empleo verde queremos hablar de un empleo que obviamente sea un empleo decente, o sea, registrado, pero también que sea un ejemplo de empleo descarbonizado, ¿sí? Por eso una estrategia para recuperación post-COVID es pensar en nuevos empleos, por ejemplo, en los empleos en la generación de energía renovable, es un típico ejemplo de empleo verde y un empleo en el marco de la recuperación post-COVID, como sería, por ejemplo, turismo sostenible, etc. Bueno, ahí simplemente les puse un par de ejemplos y quería terminar con un pensamiento acerca de lo que hemos visto a lo largo de esta capacitación. Finalmente, la última dura enseñanza que nos deja el coronavirus es que si no cambiamos nuestro modo de comportarnos con otras especies animales, como lo vimos con el tema del pangolín, los murciélagos, con el planeta, como lo vemos con el cambio climático, y con nosotros y con los otros, los seres humanos, que es el tema que hace la solidaridad, la falta de solidaridad a veces que tenemos, queda demostrado que nosotros mismos somos nuestra peor pandemia. Ahí les puse algunas reflexiones para terminar con el día de hoy.
y ahora de nuevo es nuestro turno. Muchas gracias.